Bien, ya está con nosotros el ingeniero José Israel Cuello, con quien conversaremos en el día de hoy. Y precisamente entre los primeros temas que tenemos en agenda es la tarbia. Bueno, precisamente muy recientemente nos enteramos de que este era un nombre comercial de el primer producto que se utilizaba para pavimentar las calles. Y ahora nosotros precisamente antes de la pausa le comentamos al ingeniero Cuello que la Avenida Hispanoamérica en Santiago y parte de la carretera de Navarrete es de lo poco que nosotros vemos que todavía le queda un pavimentado de cemento. Entonces, dándole la bienvenida y los buenos días al ingeniero Cuello, uno le pregunta entonces, ¿cómo fue que nosotros hicimos la transición de cemento a tarbia? Y si todavía se puede seguir llamando tarbia a lo que es el asfaltado como lo conocemos hoy en día. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Ese es un tema que dispersa un poco el asunto. El asunto de la tarbia hoy es el suministro de asfalto al Estado Dominicano para la pavimentación de carreteras y el dolo profundo que caracteriza esas operaciones. Ha hecho muy bien el gobierno y los departamentos correspondientes que coordinaron la operación de llevar un expediente a la Procuraduría. Pero hay que advertir que eso no es un problema de corte electoral, ni es un problema para machacar la cabeza del penco derrotado. No, ese hombre está derrotado electoralmente, no hay que mortificarlo más. El problema es el Estado del delincuente. Eso se montó con los suministros venezolanos de Petrocaribe. Cuando el gobierno dominicano estaba convencido, y además Chávez lo había dicho así en conversaciones informales, que eso nunca se iba a pagar. Tan hubo que pagar lo que el gobierno dominicano después tuvo que convencer, entre comillas, a Venezuela de que aceptara la mitad de la refinería para pagar. Y ahí tenemos la refinería en manos de Venezuela, la mitad. Bien, pero el suministro de asfalto se hizo con un esquema triangular en que los contratistas de la operación recibían la tarbia que aportaba el Estado de su crédito internacional, hacían la operación y cuando el Estado pagaba, ellos cobraban y la deuda quedaba en manos de Venezuela mientras tanto. A eso se incorporó un árabe, que no sé si consiguió líneas de crédito en los países árabes, un árabe muy conocido, muy vinculado con cuestiones de poder en el país. De manera que el esquema se inició durante el primer gobierno de Leonel Fernández. Naturalmente hay una parte de ese proceso que ya perimió, o sea, ya no hay posibilidad de acción judicial sobre él. Pero sí hay los 10 años sobre los cuales se puede inducir un sometimiento formal y completo al respecto, implican los 8 años de Danilo Medina y 2 de Leonel Fernández. O sea, es un problema de PLD delincuente. De PLD delincuente y las familias oligárquicas y poderosas que son las que se beneficiaron fundamentalmente en esos contratos. Entonces, fueron expandiendo porque hay otra gente, hay otras influencias que dicen, bueno, hay que darme lo mío, o sea, que él tiene, yo también, porque ha sido muy fácil, a ti te entregan la materia prima, te dan avance, y tú trabajas, tú haces tu operación, sin concursos, sin licitaciones, sobre base de precios establecidos. De manera que un expediente completo de eso no es sobre 11.500 millones,
Y hay que agregar que ya ayer el, eh, el director de presupuestos, Rijo Presol, advirtió que el problema no era de 11.500 millones, sino que era de 20.550 en la parte del año en que operó el esquema. Ya un funcionario público advirtió que la operación es más amplia, no son los 11.500 millones que se hicieron a última hora para hacer política. No es que no se hayan vaciado, porque también hay que verificar si se vaciaron, si se utilizaron, se pagaron, eso sí. Se pagaron 3 partidas, una de 11.700 millones a contratistas del ministerio, 3.750 millones a contratistas de OISOE, que son comunes, y 5.100 millones al Banco de Reserva por descuento de factura. Eso no son por intereses, como se dijo en la prensa. Esos 5.100 millones incluyen los avances que el Banco de Reserva dio a los contratistas para el financiamiento de la operación. Ya se extendió, pero hay que extenderlo a todo el periodo de gobierno en que esa práctica dolosa se impuso y se aplicó ante el silencio, no hay que decir cómplice, porque eran tantas operaciones que todo el mundo no estaba atento a las cosas que se estaban haciendo. No es que se diga todavía, además, que puede haber pagos sobre obras no realizadas, que ya es otro tipo de investigación. Entonces, el problema de la utilización de materiales obedece a la disponibilidad de productos. Por ejemplo, ¿por qué la carretera de Santo Domingo Aeropuerto se hizo originalmente de cemento? Sencillamente porque el país tenía una producción de cemento más alta ya al final de la era de Trujillo que el consumo de nuestra economía minúscula de la época. Entonces esa fábrica ofreció el producto y el producto se utilizó. Es más, el contratista de esa obra era una empresa de Paco Martínez, hermano de doña María Martínez, la esposa de Trujillo, que era a su vez el accionista principal de la Fábrica Dominicana de Cemento, o por lo menos uno de los más importantes, porque ahí estaba la familia Inver también. De manera que se prefirió cemento. El error fue utilizar la piedra caliza de la zona como material árido, lo que hizo que el rozamiento, el deslizamiento de los vehículos deteriorara la capacidad de frenado de la carretera y se produjeran muchos accidentes. Entonces eso obligó a modificar la superficie primero y luego con raspados y luego a utilizar sobre el cemento hormigón asfáltico caliente, que es lo que le llamamos talvia aquí. Pero eso depende de la disponibilidad de materiales. Fundamentalmente, ese debe ser el criterio. Porque ambos pueden funcionar muy bien. Eso depende de la dosificación y de los materiales. Pensaba que quizá tenía que ver un poquito con el manejo estatal que tenía. Teníamos una fábrica de cemento que después fue hecha. No sabíamos si realmente... Uno a veces se pregunta qué tan costoso puede haber salido las obras de infraestructura después de la desaparición de esas fábricas, o qué tan barato podía construir Balaguer con un cemento y una pintura
y algunos otros materiales producidos por empresas estatales. Sí, pero ese tema está totalmente fuera del esquema de hoy. Sí, claro que sí. Déjame seguir, ingeniero. Déjame seguir en el asunto. Sí, cómo no. En el caso, otro tema que tenemos aquí hoy es el amigo Tenemos Trump. lo del virus inglés que se la puso en China a Trump. Bueno, el hecho de que, lamentablemente, hay que decirlo, el manejo de la vacuna inglesa haya dado lugar a un reenganche en las pruebas, en las muestras y en el contenido de la vacuna, le hace difícil el problema electoral al señor Trump. Porque él tenía un cálculo de bellaco que es de que la vacuna iba a ser su último acto electoral, como si él hubiera puesto algo en eso. Y que iban a comenzar a vacunar a Estados Unidos, porque incluso ha hecho pagos previos a una o dos compañías, con cantidades inmensas, un compromiso por lo menos de pagos. Y que con eso iba a dar el palo final para ganar las elecciones. Pero el hecho de que en las pruebas hechas con la vacuna inglesa se haya detectado... La vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford. Se haya detectado un efecto no previsto sobre uno de los que se prestaron a ser cobayos en la investigación, pues eso obliga a que todas tengan que hacer un proceso de investigación alrededor de ese efecto. Porque ese efecto se puede presentar en cualquier vacuna hecha por otro, aunque el proceso investigativo de cada una sea distinto. Hay un efecto que se encontró, hay que buscarlo. Y naturalmente eso no va a pasar antes del 3 de noviembre, que son las elecciones de Estados Unidos, quizás las más importantes en mucho tiempo, porque una reiteración del poder del señor Trump, a pesar de que ya él mismo ha hecho destacar que es el primer gobierno norteamericano en mucho tiempo que en su primer periodo no ha iniciado guerra. El problema es que él no hace guerritas, él hace guerrazas. Y en la guerra él la tiene pendiente. Además es temperamental. No es un hombre ecuánime. No es un árbitro de situaciones como debe ser un gobernante, árbitro de intereses. Es un hombre que tiene intereses personales en la política. Si es reelegido, la historia de la humanidad tendrá una convulsión trascendente. Es altamente peligroso para la humanidad que ese señor sea reelegido. Y aunque el señor Pence no tenga aparentemente el temple para manejar una situación tan complicada como la que le va a dejar Trump como consecuencia de la pandemia y como consecuencia del manejo de la pandemia. Hay que pensar que Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, de mayores recursos técnicos y científicos, con las siete universidades más importantes de la humanidad, tiene los peores resultados del manejo de la pandemia. Tiene más de 200, va a llegar a 200,000 muertos antes de las elecciones. Y tiene más de 1 millón de casos ya, o se acerca a 1 millón de casos de contaminación. Eso es deficiencia en el manejo, irregularidad en el manejo. Decir cosas que no se tiene la certeza de que es así, al contrario, se tiene la certeza que es lo contrario.
En el libro de Bob Woodward, que acaba de salir, dice que Trump, mientras sostuvo a nivel privado que el virus era algo mortal, ahora reconoce que minimizó el peligro varias veces en público. Eso se llama manejo de la crisis. O sea, hablando mentirillas no se maneja una crisis de esta naturaleza. Y eso permitió ese hecho. El país más rico desarrollado del mundo es el más abundante en muertos que afectados por el coronavirus. Ya según las encuestas norteamericanas, el round final será en la Florida de nuevo. Pero esta vez él ha perdido un sector muy importante de la Florida, que es el sector de la comunidad negra, que es muy grande, es muy trascendente allí, porque ahí hubo esclavitud. Eso fue originalmente una colonia española, con plantaciones, y en la vecindad, colonia francesa, donde las plantaciones fueron más intensas. De manera que creo, por eso digo, que el problema de la vacuna es determinante en la elección norteamericana y en la historia de la humanidad. Pocos gobiernos de algún país pueden ser tan trascendentes como podría ser una reiteración del señor Trump al frente de los Estados Unidos. Sí, pero podemos tener razones de decir que el virus, por otro lado, podría estar cogido por el rabo. Sí, en el caso de nosotros sí. En el caso del país, yo pienso que en diciembre o antes de diciembre, ya la vacuna habrá terminado su trance actual de investigación, que no debe obviarlo de ninguna manera, y que el país podrá estabilizarse en su régimen laboral y recuperar el dinamismo que caracteriza hasta la pandemia caracterizó la economía dominicana, donde la dependencia del turismo es muy importante. El otro tema, para terminar hoy, es el tema de Odebrecht. Mi recomendación, mi criterio... El nuevo proceso. Se debería comenzar desde cero. El nuevo proceso sobre Odebrecht tiene que empezar desde cero. No es posible mantener la aceptación del acuerdo que firmó la Procuraduría del gobierno de Danilo Medina sobre la base de que los 96 millones que cobró Rondón son la referencia del dolo implicado en la operación Odebrecht en la República Dominicana. Eso es muy ingenuo. Es ingenuo primero porque ese número no se refiere exactamente a dolo. Puede haber algo, porque Rondón no es un santo ni de la devoción mía, ni de la devoción de nadie. Siempre es un personaje un poco ubicuo. Pero Rondón era el representante de Odebrecht en el país y cobraba comisiones que son legítimas. Además, Rondón fue socio de Odebrecht en operaciones de construcción, en suministro de materiales y en 1000 gestiones. De manera que una parte de esos 96 millones no corresponden a operaciones dolosas. Una parte considerable. Es más, 96 millones sería una tontería de él haber cobrado por el trabajo que hizo. Sobre todo porque después de firmar el convenio con la Procuraduría Dominicana, que lo menos que puede decirse que es una ingenuidad, la propia Odebrecht reconoció en otro documento que había reservado para sobornos, coimas y otras cosas que se distribuían además desde una oficina instalada en este país
el 22% se distribuían para el mundo entero, donde quiera que tenían operaciones, y reservó el 22% de todos los contratos y sus adendas, lo que en el caso dominicano significaría que ellos reservaron para esos fines 1.400 millones de dólares, no 196 millones, no 96 millones. Yo creo, ingeniero, que hasta la misma rapidez con que se llegó a ese acuerdo puede ser sospechosa, porque cuando hay de que acuerdo de resarcir a alguien en cuanto a algo, siempre hay un escarceo, hay una negociación, sube el chip, baja el chip, pero no, eso fue, son tantos para Sí, adelante. pero el juicio en estas cosas no puede ser el juicio sobre las intenciones, eso sobre los hechos. Y uno no puede salirse de los hechos. El hecho es que esa empresa decía, el contrato es de 100 millones, un contrato, cualquier cosa. Entonces hacemos el contrato por 122. Yo dejo 22 para repartir a todo el que me pida. Pero es que cuando tú haces una operación de reserva en la contabilidad, ese dinero tú lo cobras. Si no se lo das a otro, te quedas con él. De manera que ellos podían tener dos niveles de negociación. Un nivel con el Estado y un nivel con sus asociados, con sus vinculados en el pago, sobre el cual ellos no iban a tener la generosidad de entregarlo, pero tampoco de devolverlo. De manera que ese dinero se lo cogían ellos, la diferencia. Y por lo tanto, este sí es un número que tiene certeza. 1.460 millones, suma revisable, porque cuando ese cálculo lo hicimos, o lo hizo otra persona, todavía no se había dado el saldo de la operación más trascendente de ello, que fue Punta Catalina. 1.460 millones sobre la ley vigente en la República Dominicana que castiga las operaciones de esa naturaleza con el pago del doble de lo defraudado, significa que estamos hablando de 2.920 millones que debería pagar Odebrecht al país para resarcir la defraudación en sus operaciones en la República Dominicana. Prácticamente eso neutralizaría el sobrecosto de Punta Catalina. Naturalmente, yo no tengo la esperanza de que eso se pueda cobrar, porque si el Estado Dominicano fue tan negligente en la evaluación del dolo en primera instancia, nada permite tener fe sobre la posibilidad de que ahora sea eficiente en el cobro. Pero el aparato judicial no cobra, el aparato judicial sanciona. Y es el primer round de este nuevo proceso de Brecht que ha de abrirse. Y reitero que debe iniciarse desconociendo el acuerdo entre la Procuraduría Interior y Odebrecht sobre la base de lo que cobró Rondón a Odebrecht por sus operaciones vinculadas, y buscando el dato que ellos admiten en otro documento de la reserva de 22% de todos los contratos para fines dolosos. Pues inobjetable que esa es una referencia a la cual debe acogerse el Estado Dominicano. No tiene por qué darle una aceptación continua a un convenio que se hizo sobre una información no adecuada.
Muchas gracias, ingeniero. Sí. El viernes Gracias. continuamos. Bien, muchas gracias. Usted tenga un muy feliz fin de semana y vamos ahora a una pausa.